con la lección de la sabatina. Muy bien. Hoy día, hermanos, es jueves 29 de enero. Jueves 29 de enero, hermanos. Este mes también ya se termina, enero. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. A ver, por favor, participen ahora sí. Puedan leer a alguien de ustedes si se ve o no la presentación. A Dice lo ver, siguiente: estimen a los que son como Él. bien, ahí está el título. Estimen, dice, ¿no? ¿Qué es eso de estimar, no? ¿A quiénes? A los que son como Él, ¿como quién? ¿No? La pregunta es esa, ¿no? De eso vamos a tratar. A ver, participen los que ya han estado leyendo la lección. ¿A qué se está refiriendo este título? Estimen, dice, a los que son como Él. Hermanos, Sí, Ahí, la otra ahí vez participen. va. hablábamos de Epafra, me parece que era, Epafra, que había sido un compañero de celda de Pablo, que conoció la palabra de él, y él la llevó a los Filipenses. colosenses, me parece que fue, ¿sí? Entonces aquí Pablo está hablando acerca de él, está alabando las virtudes que tiene él, ¿cierto? Para que puedan ser como él, porque es una persona intachable, que tenía fe. Entonces, claramente en ese momento el cristianismo estaba pasando por su mejor momento en el sentido de que tenían la palabra pura, pero también habían falsos maestros. ¿Ah? Entonces, también había una precaución que debían tomar y que les dice Pablo, que tengan cuidado con los falsos obreros, ¿ya? Pero aquí, por el contrario, él exalta la virtud de Epafras, ¿cierto? Y le dice, estimen a la gente que es como él. O s- Sí, 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 ahí estamos. Entonces, el comentario, hermano, sí, pues tal vez aquí su nombre parece que es Epafrodito. Epafrodito, este, ¿no? Eso es. Sí, Epafrodito. Entonces, vamos a ver justamente de este personaje. Ayer estudiamos acerca de Timoteo, pero ahora vamos a ver a Epafrodito, ¿no? Como dice el título, estimen a los que son como él, como Epafrodito. Pero ¿quién es este personaje? Pues no, Epafrodito. Vamos a estudiar bíblicamente acerca de quién es, ¿no? Hemos estudiado de Timoteo, pero vamos a ver quién es Epafrodito. Vamos a ver los textos bíblicos ahí, hermanos. Así que, sí, pues, hermanos, vamos a ver de su carácter, de todo ello, ¿no? Y esa palabrita, Justo, estimen, dicen, ¿no? Sí, 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 hermano Marcelino. Participe. buenos días, hermanos, con todos. Recordemos los tres amigos en Babilonia, se les cambió el nombre de Daniel, de sus dos amigos también, con el nombre de sus dioses. Y en este caso, Epafrodito o Epafras es el mismo hombre. El nombre viene de Afrodita, una diosa del sexo, de la procreación de esos tiempos, ¿no? De los que no conocían a Dios. Era su diosa. Entonces, en honor a esa diosa, le pusieron ese nombre en lugar, si fuera dama, hubiera sido Afrodita, pero para Afrodito lo pusieron ese nombre. Entonces, era algo importante ese nombre para ellos. Pero cuando conoció el Evangelio, eh, amó a Dios más que cualquier otra cosa y sus virtudes llegaron a florecer a piel y caminó junto a Pablo y no solamente
llevando el Evangelio también, llevando recursos, apoyando económicamente a Pablo, quien estaba preso. Los hermanos de Colosas enviaban dinero, enviaban apoyo, enviaban de todo, y nunca les faltó sustento al siervo de Dios. Eso, hermano. Muy bien, gracias hermano. Vamos a leer por los textos bíblicos para aclarar estos puntos. ¿Está bien, hermanitos? Participen, hermanos, participen, pregunten también. Vamos a ver, ¿qué dice la lección, hermanos? Justamente vamos a leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia, no? Filipenses, dice hay que leer Filipenses 2, capítulos 25, versos 25 al 30. Esos textos vamos a estudiar en esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30. Pregunta para, a ver, hay que responder, hay que meditar, hay que pensar, a ver. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? Dice, ¿no? ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito, no? Muy bien, vamos a ver quién es este Epafrodito. Pablo, vamos a ver qué dice de Epafrodito. Otra pregunta dice, ¿qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano, ya nos está diciendo que es un obrero cristiano, entonces, ¿cuáles son sus actitudes? Pues de este obrero cristiano, ¿no? Su comportamiento, ¿no? O sus acciones específicas, lo que hacía él, ¿no? Entonces ahí dice, ¿qué actitudes y acciones específicas de ese obrero cristiano revelan su carácter? Entonces, a través de sus actitudes y acciones específicas, veremos, ¿no? Se revelará pues, su carácter. Vamos a leer entonces los textos bíblicos para saber de Epafrodito, ¿ya? Dice así, Filipenses 2, 25 al 30, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Esta es una carta escrita, hermanos, de Pablo a los filipenses, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces Pablo, hermanos, dice, tuve por necesario, necesariamente tenía que enviar, dice, a este personaje, a este hermano, diremos, ¿no? Epafrodito. ¿Y quién era él? Pues dice aquí Pablo, mi hermano. O sea, Epafrodito era su hermano de Pablo. Es como si yo diría, ¿no? Marcelino es mi hermano, Celso mi hermano, y mi hermano. Entonces, que están predicando también la palabra del Señor, digamos, ¿no? Entonces, así. Igual que Pablo, también Epafrodito está predicando. Y dice mi hermano, no dice mi siervo, no, 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 no. Esto es importante, esa palabrita que habla ahí, mi hermano. O sea, así, los cristianos somos iguales, ¿no? Todos. Entonces, Pablo habla de Epafrodito como mi hermano y colaborador, dice, ¿no? Colaborador. Miren, hermanos, las características de Epafrodito. Era colaborador. Pensemos nosotros también, si dijera, ¿no es cierto? Justo, Marcelino, Mónica, ¿no? Mi hermano, mi hermana, colaborador, colaboradora. Por ejemplo, en esta sala misma, ¿no? Uno podría decir, sí, pues no, el hermano tal, si colabora en esto, miramos, ¿no? Colaborador, colaborador en esto, ayuda en esto. Entonces, eso, ¿no? Colaborador. O sea, eso habla, ¿no? De un cristiano que es colaborador. Ve que hay algo que se necesita hacer y hace, pues, ¿no? Colabora. Porque Pablo estaba, pues, en la cárcel. ¿Y quién iba a ir a predicar, pues, a los filipenses? Entonces, ahí aparece Epafrodito, ¿no? Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Qué significa, hermanos? Milicia, como si fuera la guerra. Bien y el mal estamos en un conflicto donde hay que predicar y el enemigo, pues, ahí se opone de una y otra forma y pasan pruebas. ¿Por qué lo metieron a la cárcel a Pablo? Por predicar el evangelio, simplemente por predicar, no porque ha pecado, ha robado, nada, ¿no? De igual manera, seguro pasaba experiencias también, Epafrodito, porque compañero de milicia, dice. Vuestro mensajero, ahí está con claridad que era un mensajero para los filipenses. Y ministrador, dice, de mis necesidades, ya mencionó nuestro hermano
saliendo también, ¿no? Que él es el que recibía ofrendas, o sea, los filipenses daban ofrendas ¿para quién? Para Pablo. Hermanos, cuando uno está en la cárcel, no tienes, pues no estás trabajando normalmente y no puedes solventar tus gastos. Alguien tenía que darte una y otra cosa, por eso se visita la cárcel llevando algunas cositas que puedan necesitar el preso. Y los hermanos de Filipos, pues ellos ayudan. ¿Y a quién lo mandaban? A Epafrodito, hermanos. Epafrodito era pues el instrumento, a él lo mandaban, ¿no? Entonces, porque él dice aquí, ¿qué más dice de Epafrodito? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. O sea, tenía un deseo grande, vivo, hermanos, de ver a quienes, a los filipenses, pues, y gravemente se angustió, dice, ¿por qué se angustió, hermanos? Porque, dice, habíais oído que había enfermado. Entonces, la noticia, hermanos, ¿cómo se enteraron los filipenses? De que Epafrodito se había enfermado gravemente, hermanos. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, dice, estaba agonizando ya pues este Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice aquí la carta, y no solamente de él, también tuvo misericordia, dice, de mí, Pablo, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Claro, humanamente hay tristezas, ¿no? Que van pasando las dificultades por acá, una y otra dificultad. Y para colmo, Epafrodito también se enfermó, ¿no? Pero ¿por qué se enfermó? ¿Qué es lo que le pasó a él, no? Vamos a leer un poco más, dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Epafrodito? Así dice aquí que le envió con mayor solicitud, o sea que se recuperó Epafrodito y ahora se envía a los filipenses, ¿no? ¿Para qué? Para que al verle de nuevo, para que al verle de nuevo os gocéis. O sea, los hermanos de Filipo lo conocían muy bien a Epafrodito y pues se pusieron tristes cuando pues nos enteramos, ¿no? Se enteraron de que estaba mal, grave. Pues, por ejemplo, ahí en el Cusco hay un hermano, Eber, que se ha enfermado, tuvo un derrame cerebral y está paralizada la mitad de su cuerpo. Nos ponemos tristes por una parte, pues y rogamos a Dios que Dios pueda hacer un milagro y lo ponemos en las manos de Dios, pues no, hermanos. Entonces, eso es lo que dice Pablo, pues él también se ha puesto triste, los hermanos de Filipe están tristes, se han puesto, y yo esté con menos tristeza, también dice Pablo, ¿no es cierto? Recibidle pues en el Señor, dice. Entonces, ahora que está enviándolo a Epafrodito, dice, recíbanle pues en el Señor, esa palabrita, ¿no? En el Señor, ¿no? Siempre dando honra y gloria a nuestro Señor, ¿no? Así como oramos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recíbanle a Epafrodito en el Señor, dice, ¿no? Con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, dice. Aquí está el título de nuestra lección, hermanos. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Características, hermanos, de Epafrodito. Realmente, pues, era un consiervo, también diremos, o digo, sí, pues, consiervo de Pablo, ¿no? Era un hermano como Pablo también, pues, ¿no? Epafrodito ha pasado esas dificultades y ahora se va pues a Filipos y pide Pablo que los reciban, ¿no? A él, ¿no? Con gozo, ¿no? Tened en estima a los que son como él. Entonces hay muchos otros hermanos también como él, como Epafrodito, y entonces dice, ¿no? Hay que tener estima de sus hermanos que están trabajando, ¿no? En la causa de él. Eso hay que Hermano, pensar, justo, hermano. Sí, por favor, hermano, eh, participe, hermano. Sí, participe, hermano. ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Bien, gracias a Dios, hermano. Ya. Hermano, la lección de hoy de la vida de Epafrodito eh, es un mensaje profundo, hermano. El de ayer también fue profundo, pero lamentablemente por el tiempo no lo hemos podido escudriñar.
la vida de Timoteo, ¿no? Ya no vamos a entrar en detalles, pero solo quiero hacer un pequeñito nomás de resumen de Timoteo para terminar con la idea y entrar a Epafrodito, que prácticamente a nosotros nos jala los cabellos, Dios, a mí particularmente, no voy a hablar por ustedes, ¿no? Eso porque no quiero generar de repente algún enojo. Yo leo esta lección y dije, estaré a la altura, o sea, me pregunto, ¿no? Con el perdón de cada uno de ustedes, ¿estaré a la altura para llegar a esta gracia que Dios nos ha regalado? Porque estos dos personajes, Timoteo y Epafrodito, han hecho una campaña evangélica, pero grande. Con Timoteo, decía, ¿no? Rapidito más, hermano. Yo sé que ayer hemos estudiado eso, pero en Filipenses 2, 19, 23 dice, no, espero en el Señor. Hazte de cuenta, ya, hermano. Vamos a hacer una reflexión porque hay que escudriñar bien la palabra de Dios, hermano. No es tan sencillo leerlo y pasarlo de largo, ¿no? Hay que escudriñar porque de pronto nos habla así Dios. Vamos a hacer de cuentas, hermanos, que Pablo nos está hablándonos así. Luis, así, desde la cárcel, Luis, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Está esa parte nomás. Y este mensaje, esta parte de Filipenses 2:19, a mí me está hablando, ¿no? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. O sea, Pablo está diciendo acá, está desnudando, está revelando su tristeza que estaba pasando en la cárcel al ver vuestro estado. O sea, a mí me ve desanimado. Luis, te veo desanimado. Ya quiero que venga Timoteo, me está diciéndome. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice. O sea, no veo a Timoteo, no veo a ustedes como Timoteo, dice, ¿no? Ya quiere ya que su presencia, dice, ¿no? Y que sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan, esta es la parte que a mí realmente me llama la atención, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, dice. Eso dice Filipenses. O sea, Timoteo estaba dando el todo por el todo, y Pablo buscaba en él esa reflexión, ¿no? Ese espejo que para qué, para que se animara, porque ya estaría cansado, así entiendo, ¿no? Ya estaría cansado este Pablo, ya los demás desanimados, y solamente Timoteo tendría esa energía para poder animarlo, porque dice, ¿no? Ustedes ven lo propio, vuestros intereses nomás. Es como Pablo a mí me diría, oye Luis, estás viendo solamente tu interés, mas no te estás preocupándote por lo que realmente Cristo quiere. Bien, eso a mí ayer, el día de ayer, cuando yo leía, me hacía reflexionar. El de favorito ya es demasiado, hermano, para mí. Ya es realmente, ahí me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien realmente para alcanzar el premio que ya está dado, ¿no? Epafrodito, hermanos, como usted lo ha estado leyendo también, ha dado, voy a leer esta parte de Espíritu de Profecías. Dice Pablo, perdón, no está acá en mi resumen. El texto describe de la vida de Epafrodito, hermanos, una carrera cristiana. Eso dice lo que dice la hermana Elena de White. Describe la carrera cristiana hacia la vida eterna. Mira, hermanos, es la carrera cristiana hacia la vida eterna de Epafrodito. Epafrodito puede ser visto como un ejemplo de esa vida de sacrificio y dedicación. Epafrodito dice, fue un cristiano comprometido, al igual que Pablo. Entendió su importancia de perseverar en la fe. Y más abajito de Espíritu de Profecía dice, hermano, sabemos nosotros, ¿no? Vamos a ser salvos por fe. Pero si esa fe también no tiene obras, es como un cuerpo sin espíritu, dice la hermana de Elena de White. O sea, ahí yo ayer con mi esposo conversaba, oye, mira este sacrificio que han hecho estos hermanos de Timoteo y de Epafrodito, porque esto no es literal, hermanos, es lo que ha sucedido realmente. Y a mí me está jalando el cabello, oye, Luis,
¿Qué estás haciendo tú para realmente? Porque si ahorita viene Dios, yo sinceramente, hermanos, con todo lo que estoy leyendo, creo que no alcanzaría. Porque si yo repaso mi vida de aquí atrás, creo que no estaría a la altura de estos hermanos que han hecho lo que han hecho, ¿no? Y termino con esto, hermanos, termino con esto, no se fatiguen. En la vida de Epafrodito, dice, se puede observar la misma disciplina que Pablo describe decir, pongo en servidumbre mi cuerpo, lo que implica la lucha constante contra los deseos mundanos. Cuando dice Pablo, eh, Epafrodito no se dejó desanimar, dice, por las adversidades que existían, ¿no? Sino que perseveró incluso sacrificando su propio bienestar. Pablo se entera que Epafrodito se había enfermado hasta ya no poder, entonces lo manda a Filipos, ya. Eh, en el espíritu de profecía se explica un poquito más esto, hermanos, diciendo de que cómo es que contrae esta enfermedad este Epafrodito. Él que tuvo que caminar aproximadamente 1000 kilómetros, 1000 kilómetros, ya para ir a buscar a Pablo. Entonces él dormía en las cavernas, en el camino, se encontraría con los fríos, todo eso tema. Él avanzaba, ¿no? Entonces consiguió la enfermedad. Estaba a punto de morir. Entonces los hermanos de Filipos estaban tristes, no sabían nada. Entonces Pablo lo manda, anda, regresa, para que estén tranquilos. En resumen es lo que dice el espíritu de profecías. Bien, conclusión, hermanos. Yo me digo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué estaría haciendo, hermanos, yo para llegar a la vida eterna? Porque con esto lo que leo, wow, me falta mucho por mejorar a mí, mucho. Acá me dice, me jala el cabello la lectura de que la carrera cristiana que nosotros tenemos es bastante difícil, pero a la vez tenemos que tener compromiso. No solamente, no solamente decir, yo tengo fe, ¿no? Yo tengo fe. Por ejemplo, ¿no? Acaba último de decir usted que el hermano Eber Quintana está mal, ¿no? Oraremos nomás, pues, sí, pues oraremos, ¿no? Pero no sabemos la necesidad que está pasando él. ¿Qué necesitará todo ese tema, ¿no? Por eso decía la hermana Elena de Guay, que dice que la fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. Bueno, hasta ahí quería participar, hermano, justo. Muy bien, gracias, hermano Luis. Así es, hermanos. Ahí en la pregunta que hace el hermano, ¿no? Y el deseo también seguramente, pero aquí entra pues ese deseo, ¿no? De querer ser o hacer las cosas así como Epafrodito, como Timoteo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo yo estar haciendo las cosas así, así? Entonces, ahí es donde uno, justo en el espíritu de profecía, da respuestas. Entonces, vemos ahí a Epafrodito, a Timoteo, siendo capacitado, hermanos, en la palabra de Dios por parte de un pues, capacitador, diremos así, que no solamente verbalmente dice estas cosas hay que hacer, estas cosas hay que hacer, sino es una persona, Pablo es una persona que hace, da su vida. O sea, ahí está el mensaje, ¿no? Que ellos aprenden, ¿no? Y justo en el Espíritu de Profecía menciona de que sería imposible para cualquier persona, para ti, hermano Luis, para mí, si dejamos de lado al Señor Jesús, ¿no? Podemos intentar hacer y no vamos a poder hacer las cosas, ¿no? Entonces ellos contemplaban, tenían una comunión íntima, ¿no? Con Dios, amaban a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, toda su vida entregada. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que dice el Señor Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahí es donde viene, pues no, yo mismo también, como dice Luis, me pregunto, ahora que somos iglesia, somos ancianos de iglesia y hay que reunirse, ¿no? De una determinada juntas de iglesia, organizarse de mejor manera y tantas cosas. Hay proyectos o propósitos, ¿no? Y ahora, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Estamos así, como dice Luis. A veces uno siente, pero yo me siento en la incapacidad, ¿o no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello?
Entonces, justamente ahí es donde tenemos que buscarlo a Dios, con el estudio de la lección diario, investigar cómo lo está haciendo así nuestro hermano Luis también. Y entonces ahora pedirle a Él, ¿no? Señor, capacítame, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Entonces el Señor nos va a usar como Epafrodito, como Timoteo, como, entonces, pero es un asunto personal, pues decisiones personales, ¿no? No tanto de repente mirar a los demás, o sea, si están haciendo o no están haciendo, ¿no? Porque ese problema a veces tenemos de que Pedro, por ejemplo, Dios le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me amas. Tres veces le dijo, sí te amo, Señor. Y bueno, apacienta mis ovejas. Mira, Pedro, tú vas a dar tu vida, vas a ser crucificado por mi causa, por mi nombre, te van a crucificar, vas a extender los brazos. Allá, entonces ahí está el propósito, ¿no? De la vida de Pedro. Y Pedro ve pues no a Juan, que está por ahí. ¿Y qué le va a pasar a él, a Juan? ¿A ti qué te importa? Dice. ¿A ti qué te importa? A ti te estoy diciéndote, tú sígueme, ¿no? Sígueme. Entonces, eso también es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros miramos a los demás hermanos para ver si hacen o no hacen, y eso a veces puede ser un estorbo, ¿no es cierto? Que mirar a los demás porque voy a querer superar o no hacer las cosas. No, mirar al Señor, ¿no? Independiente, justo hemos estudiado la lección, creo, independientemente de lo que hagan o no hagan, hermanos, o que nos quedemos solitos en el mundo solitos sirviendo al Señor, no hay problema, que todos se aparten, no hay problema, pero nosotros si amamos al Señor, hagamos las obras, así como Noé, toda su familia se salvó y todo el mundo se perdió, pero él seguía haciendo 120 años el arca y seguía y confiaba, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, hermanos. La vida de Pablo, independientemente a él, si hubiera estado pensando en los demás, si hacen o no hacen, o Epafrodito también, ¿no? O Timoteo, no, no importaba, daban su vida ellos han dado su vida, ¿no? Por la causa de Dios. Es así, ¿no? Ese es el blanco, ¿no? Que nosotros independientemente nos relacionemos con el Señor, ¿no? A través del estudio, de la oración y la testificación también esa es una evidencia o demostración de que estamos en buen camino, ¿no? Entonces, pero si estamos así con necesidades, hay que pedir, rogar a Dios, Señor, capacítame, ayúdame, porque no es obra nuestra, sino es obra de Dios. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces aquí está aclarando la enfermedad que tuvo, el problema de salud, como ya describió nuestro hermano también, dice, era por la obra de Cristo, o sea, en el trabajo que hacía para Cristo, se habría pues enfermado, algo así, ¿no? Estuvo próximo a la muerte, dice exponiendo su vida, dice también, o sea, él seguramente, como dijo nuestro hermano, al venir, ¿no? Una tremenda distancia de repente de allá de Filipos, a donde estaba, ¿no? Pero es que está en Roma, ¿no? Eh, Pablo, en la cárcel, entonces, traía pues la ayuda, suplía las necesidades, ¿no? De Pablo, ¿no? Interesante, hermanos. Entonces aquí dice el comentario, Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante acerca de él, ¿sí o no, hermanos? A partir de las breves menciones que aparecen en ella, ¿no? A juzgar por su nombre, dice que hace referencia al culto de Afrodita. Bueno, el nombre dice Epafrodito, ya de Afrodita, como ya dijo nuestro hermano Marcelino, una diosa pagana, Afrodita, ¿no? Y por eso seguro le han puesto ese nombre Epafrodito. Eso es lo que está aclarando aquí. Era un converso entonces, proveniente pues de un entorno pagano, así como nosotros, del entorno pagano donde vivíamos, pues hemos, nos hemos convertido al Señor, o sea, ahora somos del Señor. El hecho de que Pablo lo llama su colaborador
Sugiere pues que estaba activo en el ministerio, quizá trabajando junto al apóstol en Filipos. Claro, su colaborador, dice. La expresión compañero de milicia también dice. ¿Dónde dice eso? Ahí está en el 27, 1:27. Pero sobre todo dice, sobre todo, vivan. Ah, no, está aclarando aquí cómo debe ser un cristiano, no solamente Epafrodito. Sobre todo, vivan de una manera digna de las buenas noticias de Cristo. O sea, acorde a lo que vamos aprendiendo, dice, debemos de vivir. Debemos vivir. Nuestra vida debe estar enmarcada a eso. Ya sea que yo regrese a ustedes o no. O sea, que se muera, porque lo quiten la vida, le quiten la vida a Pablo, o de repente lo sacan en libertad, está en la carta, está diciendo eso. Ya sea que yo regrese a ustedes o no. Quisiera escuchar que permanecen en el mismo propósito y luchando todos juntos por la fe revelada en las buenas noticias. Es alentador, pues, hermanos, ¿no? Que vemos que en diferentes lugares en Chile nuestros hermanos están trabajando en Naciones Unidas y escuchamos eso, ¿no? Y nos alegra que estén predicando y así, ¿no? Que Forestal ya tiene su terreno, que están ahí y así. Están predicando, ¿no? Entonces nos enteramos, porque también tío Gedeón está en ese proyecto de hacer el templo, están ahí, ¿no? Y hay hermanos también que se enferman como Ever y oramos para que Dios haga un milagro también, él siga trabajando también, pues él, ¿no? Y así, ¿no? En todo lugar que vamos escuchando todo esto, ¿no? Probablemente, dice el comentario, se refiere a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el Evangelio y a que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. Seguro ha habido conflictos, dice aquí el comentario. Filipenses 2:30 está diciendo, pues no, porque él puso en peligro su vida por servir a Cristo, no por otra cosa, ¿no? Arriesgó su vida, dice, al prestarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente. O sea, en esa tarea, ¿no? De hacer la labor misionera ahí. Como también dice ahí, mensajero, dice de Epafrodito que es un mensajero también, ¿no? O en griego, apóstolos, dice así, designado por la iglesia de Filipos. O sea, que era un líder, pues, de Filipos, o de los filipenses. Entonces lo enviaron, pues, a Roma, de Pablo, con la ayuda, ¿no? Económica y no sé qué otras cosas más llevaría. Epafrodito fue enviado pues a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener, como dice Filipenses 2:25. Epafrodito dice, pues es mi hermano en Cristo, fue colaborador y compañero de lucha en el ejército de Cristo. Me lo enviaron cuando más ayuda necesitaba, mira, y pienso que ahora es necesario enviárselo de nuevo a ustedes. Pues Pablo dice, ahora que se ha recuperado la salud, los envío a ustedes, ¿no? Para que ya no estén tristes, pues está recuperado, ¿no? Fue a él, dice, a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Era un hermano, ¿no? De confianza. Ahí dice, pues, ¿no? Ya, justo en el capítulo 4 de Filipenses, verso 18, dice, ya recibí todo lo que me mandaron. Ahí está, hermanos. Pablo confirmando. Yo he recibido todo lo que me ha mandado. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, dice, ¿no? Porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Ahí está, hermanos. Recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Así que, hermanos, viendo, como decía nuestro hermano, viendo las necesidades, a veces pasamos por alto también las necesidades, hermanos. Generalmente a veces nuestros pastores, como humanos que son, están haciendo el trabajo, dejando todo, ¿no es cierto? Otras aspiraciones, trabajan para Dios. Y tienen pues dificultades como humanos también. A veces nosotros, los hermanos, de repente se ve eso, ¿no? Que se critica, se juzga, este pastor
no trabaja o que no hace esto, ni cuenta nos damos que necesitan de repente apoyo, ayuda, quién sabe si habrá comido, no habrá comido. Tenemos ahí alguien que está como misionero, a veces pasamos por alto sus pasajes de repente, entonces y así uno tiene que prever todas esas cosas en el entorno donde estamos, ¿ah? En el entorno donde estamos hay hermanos también que están trabajando, predicando y pasando dificultades también, ¿no? Y en el entorno, hermanos, pues ahí sería muy bueno también abrir los ojos estudiando esta lección. ¿Qué necesidad estará pasando nuestro pastor de ahí de la iglesia o misionero de la iglesia? Los que están predicando, hermanos. Entonces, eso es interesante, ¿no? La iglesia debe estar atento a todo ello, ¿no? Atento a todo ello. Esa contribución monetaria era de vital importancia, ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro u otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran, debían ser provistas por ellos mismos. Imagínense, ellos mismos tenían que tener su abrigo, no sus cosas así. Pero si está en la cárcel, ¿de dónde pues va a sacar todas esas cosas, hermanos? Entonces aquí debían proveer sus familiares, pues, o sus amigos también, ¿no? Eh, entonces vamos a ver esto, por ejemplo, en Hechos 24-23. Ahí habla de Félix, ¿no? A ver, vamos, dice, Félix le dijo al capitán, bueno, en este caso creo que es el rey Félix, ¿no es cierto? Creo que es un gobernador o algo, el rey creo que es este Félix, le dijo al capitán, ¿no? Que dejara a Pablo bajo su custodia. Entonces ahí, ¿no? Como estaba ahí perseguido Pablo, ¿no? Por los judíos, ¿no? Y lo perseguían a muerte, pues querían matarlo, ¿no? A través de los romanos. Entonces Félix escucha hablar a Pablo, pues en realidad tú no tienes culpa. Ahora, ¿cómo has apelado a Roma? ¿Quieres ir a Roma aquí ante el emperador? Pues ya te irás pues, allí, porque si no, yo me salí en libertad. Entonces, pero le encargó pues al capitán que dejara a Pablo bajo su custodia. Ya tú lo vas a custodiar al capitán, dice, pero que le diera cierta libertad, ¿no? Ahí en Roma justo tuvo esa cierta libertad y que le permitieran que sus amigos le llevaran lo que necesitaran. Ahí están, hermano, los amigos son los que, en este caso Epafrodito, viene pues, ¿no? Enviado desde Filipos, ¿no? Para ayudarlo. Casi al final, dice hermano el comentario, casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió también, hermanos, a Timoteo que procurara venir. Por ejemplo, a Timoteo también le dice, por favor, procura a Timoteo venir antes del invierno, dice, tiempo de frío, ¿no? ¿Y qué cosa me vas a traer? Tráeme consigo la capa que el apóstol había dejado, dice, en Troas. No había una capa, o sea, una ropa abrigada, nosotros diríamos una casaca, seguramente no que nos pueda abrigar. Eso está ahí en la Biblia, hermanos. Mira lo que dice. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Saludos a Eúbulo, Pudiente, Lino, Claudia y a todos los hermanos en Cristo. Cuando vengas, Timoteo, cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. También tráeme mis libros, especialmente los escritos en pergamino, por favor. Eso es lo que en la carta le escribe a Timoteo Pablo, ¿no? Entonces, era así, pues, hermanos, ¿no? Al parecer, hermanos, Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda, pues, ¿no? También fue a Epafrodito, a quien se encomendó llevar esa epístola en el viaje de regreso a Filipos. O sea, escribió una carta a Pablo, lleva esa carta, ¿no? Entonces, Epafrodito llevó pues esa carta, ¿no? Tal vez debido a los problemas en Filipos, hermanos, hemos estudiado la lección anterior, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto y por ello instó a los filipenses a que los recibieran en el Señor con toda alegría, ¿no? El apóstol quiso así asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. Bueno, los hermanos de Filipe preocupados, ¿no? Ahí estarían, pero para eso ya inmediato tuvo que ir, pues, ¿no? Epafrodito a los filipenses. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener
en gran estima. Eso es el título de la lección. Así como los hermanos que están trabajando en la causa de Dios, Epafrodito, Timoteo, Silas, no sé qué necesidades pasarían, pues están predicando, están trabajando. A veces, no, claro, la gente que no está relacionado, o hermanos también que de repente no están relacionados en la actividad misionera, no comprenden, no entienden, ¿no? Entonces piensan que son unos ociosos, que están ahí perdiendo el tiempo aquí en las cosas de Dios, de repente no entienden, pues no. Pero cuando ellos empiezan a trabajar, entonces comprenden qué necesidades se pasa, qué dificultades se pasa. Ahí está la vida de Pablo, ¿no? La cárcel, el apedreamiento, insultos, peleas, robos. ¿Qué cosas no pasa un cristiano, hermanos? Así son pruebas que uno tiene que pasar. Pero cuando uno no trabaja, está sentado nada más en la iglesia, entonces se ocupa solamente a criticar. Ah, no me gusta eso, ¿no? No, este hermano, ha venido así, mal vestido, o esto, aquello. Pues está ocupado en esas cosas y eso pues se sobra, ¿no? Del enemigo de Satanás, lo utiliza pues a un hermano que no se entrega completamente a la causa de Dios, pues no. Es porque no comprende, pues, ¿no? Y en algo tiene que estar ocupado y entonces hace la obra del enemigo, de Satanás, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Entonces también destacó que Epafrodito era la clase de personas que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, ¿no? De seguir a Cristo, o sea, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos pues como ejemplo nuestro Señor Jesús. Cristo era como Dios, pues era pues no realmente nuestro Dios, pero no estaba como Dios Cristo en esta tierra, estaba como un ser humano 100% humano. Cristo era como Dios en todo sentido, dice la Biblia, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Y está, hermano, ser un siervo, siendo Dios, ¿no? Se hizo humano como nosotros. Así que al vivir, dice, como hombre, eso es lo que pasó, pues, ¿no? Se humilló a sí mismo, dice, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Ahí está el ejemplo, hermanos, ¿no? De que una persona, o sea, nosotros como siervos de Dios, pues hacer las cosas de Dios, ¿no? No viendo que los privilegios que uno pudiera tener, ¿no es cierto? Que son, por decir, qué cosas podría ser, no sé, hermanos, no la posición social, el trabajo, la condición económica, no sé, los conocimientos que pudiera uno tener, de repente uno puede ser un erudito, no sé lo que es. ¿No? Pero eso era Pablo, pues, no, hermanos. Era una persona, pues lo máximo, hermanos, era un príncipe, realmente los judíos, lo máximo era, pues, ¿no? Pero dejó de lado todo, todo lo puso al tacho de la basura, pues, hermanos, para servir al Señor y dejar todo ese aprendizaje que tuvo, pues dentro de los judíos, ¿ah? Porque ahí entró las tradiciones y costumbres. Y pues ahí sirvió al Señor y ahora es perseguido. Él antes perseguía a los cristianos, ahora a él le persiguen, pues, ¿no? Y sirvió pues al Señor hasta dar su vida, ¿no? Eso es así, hermanos. No, él no está, deja pues de todo, ¿no? Esos privilegios que tenemos. Dios, como Dios, pues Él es el que nos ha creado y tantas cosas, Él puede hacer las cosas, ¿no? Pero Él deja todo eso para venir a salvarnos como ser humano. Se hace humano y pasa todas las experiencias, porque esa era la única forma de salvarnos. Porque si no hubiera un representante nuestro, porque por nosotros nadie nos salvaríamos, necesitamos otro Adán, ¿no? El primer Adán nos metió en este problema, pero un segundo Adán, que es el Señor Jesucristo como hombre, pues él se humilló a sí mismo, obediente, hermanos, en todos los mandatos de Dios, hasta morir en la cruz. Y entonces, ahora nosotros también, hermanos, obedientes al Señor, sirviendo al Señor por la salvación de nuestro prójimo, ¿no? Para eso estamos ahora en la iglesia. Por eso Dios dice aquí, ¿qué dice del Señor Jesucristo? Por eso Dios le dio
el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. O sea, a Jesús, como hombre, se le da pues el más alto honor. Ahora, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Está pues así junto al trono de Dios, está como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, hermanos, así, de carne y hueso, así como nosotros, pero con naturaleza eterna, pues es nuestro hermano mayor. Y nosotros también vamos a tener su naturaleza de nuestro Señor, pero hay que perseverar, pues hasta que venga el Señor Jesucristo y ahí nos encontraremos, ¿no? Con nuestro Señor, que Él estará así, como nuestro hermano mayor. Qué felicidad habrá, pues hermanos, cuando nos encontremos con Él. Para que todos los que están en el cielo, dice, y en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús. Entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo el poder en el cielo y en la tierra lo ha puesto en sus manos y Él, entonces a Él nos arrodillamos también, pues hermanos, y todo el mundo se arrodilla ante el Señor, que es también nuestro Dios, el Padre y el Hijo son uno solo, pues hermanos y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Un solo Dios, no son dos dioses, ¿no? Entonces, honra a Dios el Padre, ¿no? Y ahí está nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. En otra parte de la Biblia dice Filipenses 2:29, recíbanlo llenos de alegría como creyente en el Señor. Aprecien mucho a los que son como Epafrodito. Bueno, esto es lo que hemos leído ya, ¿no es cierto? Que lo reciban a Epafrodito, a pesar que ha pasado difícil. Él también pues se desprendió de tanto, tal vez era rico, no sé, hermanos, seguramente tenía posibilidades, tantas cosas, pero dejó de lado todas las cosas para ir pues en búsqueda de, o ser o como diríamos, un delegado de los filipenses para que ayude a Pablo, ¿no? Entonces, así hay hermanos y hay que apreciar pues a esos hermanos que están trabajando, hermanos, están trabajando en la iglesia, hay hermanitos que están trabajando, hermanos, en la condición que están trabajando, están predicando. Porque él puso, dice pues, en peligro su vida por servir a Cristo, Epafrodito, ¿no? Arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no me podían prestar personalmente, pero Jesús, en Lucas, hermanos, 22:25, dice aquí, pero Jesús les dijo, ¿no? Ya. Mire lo que el Señor, aparte, ¿no? De lo que estamos leyendo en Filipenses, aquí ahora viene Lucas, donde está hablando del Señor Jesucristo. Pero Jesús les dijo, ¿qué cosa dijo el Señor Jesús, hermano? Los reyes del mundo reinan sobre su pueblo y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. Es lo que vemos en el mundo, ¿no, hermanos? Hay presidentes, reyes, hay todo, multimillonarios y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se comportan? Ellos también ayudan, hacen cosas así. Entonces, ellos más tienen un interés. Yo escuchaba esto, ¿no? Ayer de esta, no sé, hay unas leyes de 2030, no sé, algo así. Hermanos, en este mundo todos, hasta hablaba de la ONU y todos están al servicio de grandes personas que están, dice, dirigiendo este mundo, ¿no? Benefactores supuestamente y sus proyectos de ese 2030, hermanos, proyectos, es beneficiar, pues, una y otra cosa, pero no beneficiar, eso es un engaño, es un engaño. Nadie te va a darte algo gratis, hermanos. Nadie te da. Los multimillonarios saben lo que están haciendo. Entonces, ellos te dicen cosas, pero te están engañando y a través de la ONU y todo eso, ¿no? Están mezclados, ahí están los grandes millonarios, o sea, toda esa gente, ¿no? Brindándote cosas así, pero están, pues, ahí está el enemigo, ahí está el enemigo, ¿no? Entonces, vivimos en el mundo y crean todo la información a través de los medios de comunicación y todo para atrapar, pero aparentemente te están beneficiando, te quieren ayudar, ah, qué bonito, dicen, no, un cristiano sí, de verdad desinteresadamente hasta puede dar su vida, ¿no es cierto? Da su vida, pues un cristiano, claro, por los demás. Pero no así, pues cuando uno no conoce a Dios, lo que hace no tiene su interés
Eso es importante. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero Jesús les dijo, los reyes del mundo reinan sobre su pueblo y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo, ¿no? Eso es lo que pretende, ¿no? Esa gente, ¿no? Pero ustedes no sean como ellos, no seamos, dice, como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, ¿no? Los líderes deben ser como los siervos. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser siervos, pues, así como nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo. Eso es cristiano, pues, así como Epafrodito, Timoteo, Pablo. Lucas 22, 27 dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa comiendo o el que está sirviendo? A ver qué dicen, hermanos. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa que está comiendo? ¿Ah? ¿O el que está sirviendo? ¿Quién es más importante? A ver, esa es una pregunta que hace el Señor Jesucristo para reflexionar. ¿Quién es más importante? Humanamente, por favor, nuestro invitado aquí se siente en la mesa, por favor, hay que servirle a nuestro invitado. ¿Él es más importante o el que está sirviendo es más importante? Muy ¿Quién es más? gusto. Bueno, sí, sí, hermano, por favor, participe. En la última cena, el Señor, nuestro Señor Jesús tomó toalla, dice un lavacro, empezó a lavar los pies de sus discípulos. En este caso, Él estaba sirviendo y era importante. Él mismo dijo, ¿quién quiere ser el número uno, o sea, el principal en el reino de los cielos? Tiene que ser vuestro siervo. Alguien dijo, el que no sirve en la vida no sirve para vivir. Es una realidad. Como testimonio recuerdo cuando fuimos a predicar a Matinga, por un mes llevamos nuestra carpa, fuimos a predicar, nos quedamos allí sin retornar a casa. Y los hermanos que ya conocían el Evangelio de Cacacollo llegaban con su papa, con su queso, con todo, nos apoyaban y orábamos con ellos. Y agradecíamos a Dios porque el Señor nos rodeó de hermanos que eh, compartían sus bendiciones con nosotros, porque estábamos haciendo la obra del Señor. Eso es muy bonito cuando uno experimenta. Así es, así es, así es. Sí, pues qué interesante, hermanos. Esto lo que en este grupo donde hemos estado aquí con Marcelino, el grupo Quechua, hermanos, pues hemos visto esos principios que dice la Biblia en la experiencia. Yo recuerdo, hermano, no sé si a Cascay fuimos con todo el grupo coral y instrumental, todo, ¿no? Ahí lejos hemos caminado. Hermanos, no había ni siquiera agua ya para tomar, hemos caminado todo el día, no había nada de comer, nada, 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 hermanos, hacían hambre, ¿no? Y los hermanos a veces del agua sucia, donde había incluso otro granito y agüita un poco para tomar, así no sé. Así fuimos pues de hambre, ya en la noche casi ya llegamos a ese lugar, no sé si es, no sé qué lugar era. Pero el asunto es de que allí los hermanos ya estaban, ya habían preparado un costal grande de papas, no, guairo, creo que era, ¿no? Echaron ahí sancochado para... Yo recuerdo había un joven limeño también que se acopló con nosotros, entonces él pues en su canguro, ahí de su no prenda, lo guardó, hay bastante, ¿no? Y había bastante, ¿no? Y todos a comer, a todos, ¿no? Ahí a agarrarse, ¿no? Más tarde, y había bastante. Y después aparece otra comida, ¿no? La sopa creo que Más aparece rico, ahí. más delicioso. Sí, más. Y después aparece, creo que era un estofado, ¡guau! Entonces, y ya es el limeño, decía, ¿quién quiere papa? ¿Quién quiere papa? Decía, ya, ya. Entonces había comida por demás, hermanos. Y después su chocolate, bueno, los hermanos prepararon de todo, ¿no? Y siempre hemos visto, hermanos, en lo que hemos salido a predicar, solamente llevamos nuestro pasaje, nada más. Lo demás, donde íbamos, Dios suplía la necesidad. Siempre suplía a Dios a través de hermanos y aquí y por allá. Entonces, esos son principios, ¿no? Que Dios está pendiente de las cosas. Él es el que va a usar sus instrumentos para suplir las necesidades.
Bueno, entonces aquí, ¿quién es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús dice, pero yo, pero yo, pues miren, yo soy como un siervo, ¿sí o no? Estoy sirviéndolos a ustedes, como dijo el hermano Marcelino también. La Biblia dice que lavó los pies de sus discípulos. Pues yo soy vuestro más importante, pero estoy como siervo, pues, ante ustedes. Entonces, ustedes también como cristianos nos está diciendo, ustedes tienen que ser así, tienen que servir, servir. El más importante, ¿qué es el más importante? Sirve a los demás. Entonces cambia, ¿no? Lo que te enseñan en el mundo, a través del centros educativos, universidades, todo, cambia la figura, pues, hermano, ¿no? Que el más importante es el que sirve, ¿no? La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Eso de estimar, de honrar, ¿no? Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su señor, ¿no? Allí había un capitán, dice en Lucas 7:2, había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Entonces ahí ese capitán romano, hermanos, se convirtió en cristiano y amaba pues a uno de sus siervos que está enfermo y fue ante Jesús pues a pedirle, no, Señor, yo tengo mi siervo, está enfermo. Entonces, por favor, cúrale. Entonces ya vamos pues, ya. No, Señor, dice, no soy digno que entres ahí o que vayas, no. Tú tienes la potestad, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Y se maravilla el Señor Jesús, dice, pero qué bueno, ¿no? No he encontrado esa fe que tiene, ¿no? Y el Señor dijo, ya está hecho, así como tú has dicho, pues tu fe ya está sano, ya. Y dicho y hecho, pues hermanos, en ese momento ha sanado ese enfermo, ¿no? Entonces, este capitán amaba pues a ese siervo también, porque, y él, pues, qué interesante, hermanos, el ejemplo de este romano, un capitán que se hace cristiano, y ese concepto deberíamos de tener, pues la orden del Señor Jesús es clave acá. Todo lo que estudiamos es importante, se tiene que hacer realidad, pues, ¿no? En nuestras vidas y en nuestro grupo. Y los líderes también que son puestos en el grupo, iglesia, hermanos, qué interesante es que los demás hermanos también, ¿no? Puedan, pues, eh, hacer las cosas unidos, pues, hermanos, no estar cuestionando, ¿no? Si es que está todo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Para quienes se honra? Dice, para quienes se honra ubicándolos en lugar especial en un banquete, dice acá, ¿no? Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú pudo haber sido invitado también. Bueno, en este caso, la estima, hermanos, está hablando de una estima que estimen, pues, o es de estima este Epafrodito. Entonces, hermanos, eso es importante, ¿no? Por eso dice, recíbanlo con gozo a Epafrodito que está sirviendo, ¿no? Bueno, hay que estimarlos, pues, ¿no? A nuestros hermanos que están trabajando y a todos también, hermanos, ¿no? Ayudando a los demás si no están trabajando. Y para Jesús, como la preciosa piedra angular, ahí dice en Primera de Pedro 2:4 y 6, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y valiosa ante Dios. Los judíos, hermanos, pues miren a Jesús. No, 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 eso es no, ¿cómo es el diablo, no? Ha hecho en su cabeza, en su mente, ha trabajado. No lo reconocen a Jesús como que es el Mesías, el Salvador, que ha sido en todo el Antiguo Testamento simbolizado con el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, desde Adán y Eva, ¿no? La simiente de la mujer. Entonces ellos sabían teóricamente todo eso y cuando está ahí Jesús, lo rechazan. Es como en una construcción, una piedra, la piedra más importante que se debe poner en la construcción, lo rechazan. Y parece literalmente también el templo que se construyó, que Salomón hizo, rechazaban una piedra y no encajaba ninguna piedra en la construcción. Y después esa piedra rechazada se dan cuenta que era la clave y esa sí encajó. Y ese es Jesús a quien lo han rechazado. Propio pueblo lo ha rechazado. Eso es lo que está diciendo.
Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y valiosa ante Dios, hermanos. A Jesús, mucha gente en el mundo lo rechaza, pero es la piedra escogida y valiosa ante Dios, pues no, hermanos. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual, hablando figuradamente, como un templo espiritual. Tú también, hermanos, eres como una piedra o un ladrillo, diríamos así, en una construcción. Es la construcción espiritual, ¿no? Como un templo, ¿no? O la iglesia del Señor. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Está hablando de la iglesia, hermanos, y nosotros también, pues todos somos como sacerdotes santos, dice, o sea, que llevamos pues ahora la palabra de Dios al servicio de las personas de este mundo, ¿no? En primera de Pedro 2:6 dice, pues así también dicen las escrituras, ¿no? Dicen, dice, miren, pongo en Sión la piedra principal escogida por su valor. Ahí está Jesús, la piedra principal. El que confía en esa piedra no será defraudado. O sea, si uno confía en Jesús, pues esa es la base, pues hermanos. Sin la piedra principal, sin la base que es Jesús en la vida del cristiano y de todo ser humano, ¿no? Sin Jesús, hermanos, esa casa se va a caer. Mm, Todo lo que proyecta el hombre, porque sea más multimillonario, poderoso en este mundo, si Cristo no está en la base de su vida de ese personaje, eso no sirve para nada. Se va a destruir como una casa puesta sobre la arena. Se va a caer. Tarde o temprano, al final, cuando muere, se va a dar cuenta que en vano ha vivido, para nada ha vivido en este tierra, si Cristo no estaba en su vida. El hecho de que Epafrodito, hermanos, fuera incluido en ese grupo significa, pues, sin duda que era un hombre fiel. Epafrodito era un hombre fiel, ¿no? Ahí termina nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Así que si alguien quiere participar, preguntar, comentar todavía, hágalo, hermano. Y si no, nos vamos a despedir, hermanos, con una oración. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? A ver, si no, nos despedimos. Vamos a ver. A ver, algún hermano, hermana que está ahí atento, quisiera orar, quisiera despedirnos, orar, conversar con Dios. Alguien quisiera conversar con Dios, hermanos, de los que están en esta sala. Bueno, Alguien que está justo, en disposición. Por favor, hermana Mónica, despídanos con una sí, oración. vamos a orar. Bendito Padre Señor, santificado, glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor, te exaltamos por lo grande que eres y las grandes maravillas que haces en nuestras vidas, Padre bendito, por la obra de tu Santo Espíritu, mi Señor, que nos ha transformado y sigue transformándonos cada día, para que las personas nos puedan estimar así como este discípulo tuyo, mi Señor, este siervo tuyo, para que ellos te conozcan a ti a través de nosotros, mi Señor, para que podamos ser ejemplo, para que podamos ser cartas abiertas, mi Señor, para que podamos ser buenos siervos, para honra y gloria de tu nombre, Padre bendito. Úsanos como instrumento en tus manos, Señor amado, te lo rogamos. Y a esta hora nuevamente clamamos por nuestra hermana Yoconda, Señor. Sé tú con ella, Padre bendito. Ten misericordia, acuérdate de ella, Padre, para que pueda descansar. Te lo rogamos, mi Señor. Sabemos que no merecemos nada en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.